Shalom, queridos amigos, bienvenidos a Kabbalah para la Vida, bienvenidos a Kabbalah Hoy. Yo soy la doctora Annette Pierre y el día de hoy estamos prácticamente en vísperas del día de Yom Kippur, el cual es el día más santo, el día más exaltado y también el día más feliz de todo el año. Y por lo tanto, me tomé este tiempo para compartir con ustedes una serie de ideas y vamos a hablar de Yom Kippur desde la perspectiva mística. Bienvenidos, es un gusto saludarlos y acompáñenme en esta transmisión que puede realmente ser muy importante en términos de aclararnos la grandeza mágica y maravillosa de este día. Bienvenidos todos y vamos a comenzar. Yom Kippur se festeja el día 10 de Tishrei, que en esta particular tiempo será el viernes 11, cuando cae el sol, comienza, y termina el sábado cuando anochece, aproximadamente a las 7 p.m. La realidad es que Yom Kippur, por mucho, es el día más especial del calendario judío. Y es un día que tiene una energía universal en la que todos podemos participar. De esta manera, quiero comenzar explicando un fenómeno muy importante. El ser humano, como lo dice la Torá, fue hecho a imagen y semejanza divina. Cuando Dios creó al hombre, dijo, Nace Adam Quetzalmeinu Ketmuteinu, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y fue así que creó al hombre. Los jajamín preguntan, ¿por qué Dios habló en plural? ¿Por qué no digo, haré al hombre a imagen y semejanza? ¿A quién le hablaba cuando decía, hagamos al hombre a imagen y semejanza divina? Y una de las respuestas más satisfactorias es que realmente, como el hombre fue creado al final de todo el proceso de la creación, Dios hablaba a todos los componentes de la creación que iban a estar involucrados en la creación del hombre. Quiere decir que el hombre tiene un poco de todo el cosmos y de toda la creación, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, el hombre es el microcosmos de la creación y contiene un poco del reino mineral, y contiene un poco del reino vegetal, y contiene un poco del reino animal, pero también contiene un poco del reino angelical, inclusive contenemos y tenemos algo de Dios. Por lo tanto, el hombre no es una creación más. El hombre es la creación y el motivo principal por el cual Dios, Hashem, creó todo. Por lo tanto, la presencia del hombre se vuelve muy delicada. La presencia del hombre en la creación, dado que el hombre tiene libre albedrío, dado que el hombre contiene algo de todo el sistema, si el hombre se desarrolla, evoluciona, crece, arrastra y sube con él a toda la creación. Tal es el hecho que cuando una persona agarra una manzana y la bendice y bendice a Dios por comer esta manzana, eleva la energía de la manzana. Pero también sucede al revés. Si el hombre cae, con él arrastra y baja a todos los procesos y todos los elementos de la creación. Es por eso que cuando Dios creó al hombre, los ángeles se presentaron a Dios y le dijeron, ¿quién es el hombre para que lo crees, para que lo recuerdes? ¿Por qué le das a ese ser tanto poder? ¿Por qué le das el poder de afectar toda la creación, para bien o para mal? Pero ¿por qué das tanto poder al ser humano, Adán? Y la realidad es que Dios obviamente sabe por qué hace las cosas, no necesita que los ángeles le llamen la atención, pero bajo esta óptica, lo que sí tengo que decirles es que el ser humano
cada uno de nosotros tenemos un gran poder. Y como explicamos, somos como un fractal dentro de todo un sistema de fractales. Dios creó un perfecto balance en la creación y esto implica que cada acción que hace el ser humano va a reverberar en todos los mundos, afectando a la creación. Por lo tanto, si el hombre se porta bien, el hombre hace lo correcto, el hombre es bueno, el hombre hace justicia, el hombre es dadivoso, el hombre es consciente, pues la creación evoluciona y maravilloso. Pero cada uno de nosotros, a lo largo de la vida, a lo largo de los años, a lo largo de los días, solemos hacer errores y transgresiones de la voluntad divina que realmente pueden afectar el sistema. Entonces, es muy importante mencionar que cada acción que hace el hombre repercute en el sistema. Y no hay acciones chiquitas, esas no importa, lo importante son las grandes. No. Cada cosa que hacemos repercute en el sistema de algún grado. Y por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que estas acciones, si afectan al sistema, y yo afecto al sistema, y tú afectas al sistema, y él afecta al sistema, se empieza a desconfigurar y empieza a haber caos. Entonces, mucho de lo que vivimos y mucho del caos en el que se desarrolla la historia humana, obviamente es a causa de las acciones del hombre. Pero si se acumula el caos desde que Adán fue creado y se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, la realidad es que el mundo se terminaría destruyendo. Por lo tanto, Dios creó un sistema ecualizador, un sistema de reseteo para que el mundo no entre en la vorágine del caos y cada año, de manera cronológica, va a llegar un momento en donde ese caos se tiene que ecualizar. Y parte importante de ese momento es la energía de Yom Kippur. Por lo tanto, Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es el día conocido como el día del perdón, no es nada más un día para reflexionar y pedir perdón y acercarse a Dios y proponerse cambiar. Realmente el día, la esencia del día, tiene un sistema ecualizador en donde toda la creación en todos los niveles alcanza una vez más un equilibrio para poder continuar. Esto en hebreo significa que el Atzumosh el Yom, la esencia del día, es Mekaper, expía. Por lo tanto, desde esta perspectiva, definitivamente Yom Kippur es el día del año. ¿Por qué? Porque es el día en el que no importa qué hice, no importa qué tan mal me porté, no importa si hice errores intencionales o no intencionales, es un día en donde se resetea la energía del universo, de tal manera que tengo una vez más una oportunidad de seguir mi vida y que Dios me dé vida y se pueda actualizar el potencial por el cual fui yo creado. Eso es por lo que los jajamim dicen que Yom Kippur es el mejor día del año y es el día más feliz del año. Porque nada más imagínense que existe la posibilidad real de que mi pasado no me va a determinar, que mis acciones no me van a determinar, que siempre puedo ser una persona
que progrese, que evolucione y que mejore. Por lo tanto, este día es un regalo para la humanidad y hay que entender, y parte de esta clase será comprender cuál es el mecanismo que usa Dios para lograr esta auténtica y maravillosa oportunidad para la creación. Vamos a comenzar. En Yom Kippur es un día que dice en la Torá, Initem et nefshotehem, que significa afligirán su nefesh. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo es posible que si la Torá me dice que es un día de aflicción, los jajamim, los sabios, me dicen que es el día más feliz del año? Por un lado, la aflicción es algo desagradable y la alegría es algo agradable. ¿Cómo es posible entender y ecualizar estas dos paradojas que existen en el día de Yom Kippur? Pero si vemos las palabras, la palabra initem et nefshotehem, dice, tienen que, initem, de cierta manera, incomodar su nefesh. Y es muy importante explicar que el nefesh es la parte más básica de nuestra vitalidad, que es la parte prácticamente automática, animal, que tenemos todos los seres vivos. Por lo tanto, el día de Yom Kippur, las personas que observamos el día de Yom Kippur, nos sometemos a 5 prohibiciones. Como saben, es un día de ayuno, pero es un día de ayuno, ayuno. No se come y no se bebe por 25 horas. No se baña uno. Está prohibido tener relaciones sexuales. No se puede uno untar en el cuerpo cremas, maquillajes, perfumes, esencias. Y por último, no debemos de calzar calzado de piel cómodo. Para los que hemos cuidado Yom Kippur toda la vida, nos parece lo más normal del mundo, pero la realidad es que ¿por qué estas prohibiciones y no otras? ¿Por qué particularmente estas 5 prohibiciones hacen la categoría de afligir el nefesh? Por lo tanto, a partir de este momento, voy a empezar a hacer un análisis muy interesante que respecta al número 5. Quiere decir, como pueden ver, son 5 prohibiciones y la flecha que puse para arriba es que cada una de ellas es esto y el nivel que sigue es este, el nivel que sigue este. Y finalmente el nivel más alto, que es muy raro decirlo, es no calzar. Y uno diría, pues es lo de menos, calzar es lo de los pies, es lo menos importante, es mucho más radical no comer, pero ahorita que explique, les va a quedar muy claro por qué usé este orden particular. Básicamente, por cada acción que no hacemos, por cada, más bien, cuestión que dejamos de hacer en el día de Yom Kippur, como no comer, no beber, no untarse, etcétera, tenemos un rezo porque el comer es una forma de consumir energía y elevar la energía. Lo mismo el baño, lo mismo lavarse las manos. Nosotros nos lavamos las manos, hacemos brajot, comemos, hacemos brajot. Al no hacer esto, estas brajot dejan de funcionar y lo que queda es 5 rezos que se hacen en este preciso día. Normalmente, los judíos rezamos 3 veces al día. Rezamos el Arbit, que es en la noche, que es cuando empieza el día. Rezamos en la mañana, que es el Shaharit. Y rezamos en la tarde, que es el Minja. Esto es en cualquier día de la semana, los judíos rezamos 3 veces al día. En días especiales como Shabbat, como Rosh Hashanah, como Pesach, se reza una 4ª vez y se integra
un rezo que se llama Musaf, que proviene del vocablo leosif, que significa aumentar. Entonces, en Shabbat se reza 4 veces, en Pesach se reza 4 veces, cuando en todos los días de la semana se reza 3 veces. El día que se reza 5 veces únicamente es el día de Yom Kippur. Y por cada cuestión que dejamos de hacer, prohibición, tenemos un rezo relacionado. De tal manera que no comer y beber corresponde a el primer rezo de Yom Kippur llamado Kol Nidre, que es el Arbit, que es el rezo de la noche. En la mañana, no bañarse equivale al rezo de Shaharit, que es el rezo de la mañana. El no tener relaciones sexuales se relaciona con el rezo de Musaf, que es el que se agrega del día. El no untarse se relaciona con el rezo de Minja, que es el rezo de la tarde. Y alcanzamos al clímax del día en un rezo único de Yom Kippur que se llama Neilá, que es al final de Yom Kippur, un poquito antes de que termine Yom Kippur, que es el momento de máximo clímax. Y es interesante porque ese rezo equivale a no calzar zapatos de piel. Podría tratar de explicar por qué esto es esto, pero realmente no tengo el tiempo, pero únicamente les quiero mencionar que la primera cosa que nos salta es cómo es posible que el calzado sea algo tan importante. ¿Qué pasa si me pongo tenis de tela o tenis de plástico? Estoy cumpliendo la alajá. ¿En qué gano y por qué es algo tan alto? Y la realidad es que tenemos que entender que nuestra máxima cercanía con el Creador se llega al final del día, en el rezo de Neila, y tenemos que recordar que cuando Moshe estaba prácticamente en el zarza ardiente frente a Dios, Dios le pidió que se descalzara. De tal manera que es como un símil, una metáfora, que entre más alto estás más despegado de el plano físico, el plano de Malhut, que es el calzado. Y por lo tanto estás en un nivel prácticamente angelical. Básicamente, así como en la diapositiva pasada expliqué que esto va en ascenso, lo mismo los rezos van en ascenso. Empezamos en la noche, empezamos, subimos, 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 hasta llegar al clímax un poco antes de terminar el día de Yom Kippur. Ahorita voy a tratar de explicar este patrón desde otra perspectiva, usando también el número 5. Curiosamente, el día de Yom Kippur se lee de la Torá lo que se llama el Seder Abodá. El Seder Abodá es el orden de cómo se hacía todo el trabajo de Yom Kippur, que viene contenido en la parashá Ahareimot. La parashá Ahareimot es la parashá que trata particularmente, que explica cómo debe de entrar el Kohen Gadol al Kodesh Kodashim, al Sanctum Sanctorum, para que no pase lo que pasó con los hijos de Aarón que murieron por entrar de la manera incorrecta, en pocas palabras. Y esto es algo muy importante que del día, que se lee todo lo que se hacía en el templo de Jerusalén cuando era el día de Yom Kippur. Porque es importante mencionar que todos los días había servicio en el Betamigdash, todos los días había korbanot, había ofrendas y sacrificios, todos los días se prendía la menorá, todos los días se hacía el ketoret, pero el día de Yom Kippur era un día particularmente que se hacían esas cosas y otras más, y lo más destacado del día es que es el único día que el sumo sacerdote o Kohen Gadol tenía permitido entrar al Kodesh Kodashim, al Sanctum Sanctorum, que es el lugar de máxima intimidad entre el ser humano y Dios. La persona que tenía que hacer todo este trabajo era el Kohen Gadol, no era cualquier Kohen, era el sumo sacerdote, y
curiosamente, dentro del Seder Abodá del día, leemos cómo el Cohen tenía que cambiar sus ropas 5 veces. Y cada vez que cambiaba la ropa, tenía que entrar a la mikve o al baño ritual. Por lo tanto, el Cohen Gadol 5 veces entraba en la mikve y 5 veces cambiaba sus ropajes. Empezaba el día entrando a la mikve vistiéndose de color oro. Después entraba a la mikve y se vestía de color blanco. Después entraba a la mikve y se volvía a vestir de color oro. Después volvía a entrar a la mikve y se volvía a vestir de blanco. Y finalmente entraba una quinta vez a la mikve y salía de color oro. Este es un ritual que únicamente sucede el día de Yom Kippur. Y por lo tanto, quiero que vean que hay una concordancia entre las 5 prohibiciones, los 5 rezos y las 5 veces que el Cohen Gadol entraba a la mikve y se cambiaba de ropajes. Como ustedes saben, y si no saben, se los voy a contar, el hecho de estudiar Kabbalah es entender aquellas cosas que concuerdan dentro de nuestra Torah, de tal manera que nosotros podamos hacer un tipo de relación entre la información para poder entender con profundidad el día. Ahora bien, el día de Yom Kippur es un día que explicamos al principio de este video, que va a tratar de restablecer toda la energía que se ha ido afectando durante el año. Una persona puede hacer un error inintencional y afectó al sistema. No era mi intención, pero lo hice. Una persona puede hacer intencionalmente algo, pero no con la idea de revelarse a Dios, pero hay muchas cosas que dice la Torah que muchas gentes no la hacen. No vemos ninguna persona perfecta que haga al pie de la letra cada cosa que estamos instruidos. Y por lo tanto, pues puede ser un error, puede ser un error intencional o de plano puede ser una rebeldía. Hay veces somos rebeldes, como nuestros hijos a veces son rebeldes con nosotros. Todo esto afecta al sistema de diferentes maneras y todo esto necesita una energía reparadora o ecualizadora que mitigue el caos que hemos causado. Yom Kippur ayuda mucho, no es la única solución, porque hay otras soluciones, pero básicamente estamos explicando Yom Kippur y lo que quiero explicarles es que como el hombre está hecho de todos los elementos de la creación, debe de haber una reparación en todos los niveles que respecta al hombre. Si nosotros trataríamos de explicar qué es el alma humana, nos podría llevar muchas clases, pero el alma humana no es así como algo que es o no es, sino según la Kabbalah, el alma humana es 5 niveles diferentes de conciencia. El nivel más bajo se llama Nefesh y el Nefesh es lo que nos mantiene vivos a todos los seres vivos, a un mosquito, a una bacteria, a mi perrito, a mí. Quiere decir, está en la sangre, es lo más básico de la persona, es lo que está más pegado al cuerpo y es lo que sucede sin que yo tenga conciencia. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, estoy respirando, yo no estoy consciente de que está mi corazón latiendo, no es que yo me lo propuse, está naturalmente y el nefesh se relaciona a lo vital y a los instintos del hombre. En un nivel superior tenemos el ruach. La palabra ruach en hebreo significa viento. Y el viento, el ruach, es el alma emocional de la persona. Las emociones como el miedo, el enojo, la compasión,
la empatía, el amor, están contenidas en la esfera de Ruach. Pero dense cuenta que tanto Nefesh como Ruach es parte de algo que tienen los seres vivos. Particularmente, si ustedes tienen alguna mascota, se van a dar cuenta que su perrito, su gatito, su animalito, su caballo, tienen emociones. Y por lo tanto, Nefesh y Ruach son parte también del reino animal. En tercer lugar, tenemos algo que es únicamente humano, que es la Neshama, que Dios nos dio la Neshama, que es el asiento del pensamiento humano, creativo y abstracto. El hecho de que yo pueda pensar en Dios, el hecho de que pueda dar esta clase, el hecho de que ustedes puedan imaginarse lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con la capacidad humana contenida en la Neshama. Y eso realmente es únicamente humano, porque los demás seres pueden tener Nefesh, pueden tener Ruach, pero no pueden tener Neshama. La Neshama es un regalo divino que requiere una conciencia superior. Pero por otro lado, tenemos un nivel más alto. El nivel más alto se puede alcanzar cuando la persona medita, reza, entra en un estado de comunión, de superconciencia, oyendo música, viendo un atardecer, teniendo una emoción sumamente fuerte. Ese nivel se llama Hayá. Y existe un nivel aún superior al Hayá, llamado Yehidá, que es cuando nosotros llegamos a una comunión total y nos unificamos a Dios, que realmente es prácticamente insostenible en esta vida, pero que es a donde podríamos muchos aspirar. Como pueden ver, son 5 niveles. Por lo tanto, cada acción que no hacemos en Yom Kippur se relaciona con un rezo, se relaciona con una acción que está haciendo el Cohen y se relaciona íntimamente con un nivel de alma que estamos rectificando y purificando. Porque al final de cuentas, el día de Yom Kippur es el día que va a permitir que toda esa energía que fue afectada en nivel Nefesh, Ruach, Neshama, sea ecualizada y sea llevada a un plano de armonía y equilibrio para que el mundo pueda seguir trabajando. Por lo tanto, el día de Yom Kippur hay un reseteo de nuestro sistema interno en el cual se nos permite expiar y arreglar aquellas cosas que afectaron a nosotros o afectaron a los demás y que realmente ese día nosotros podemos parar el caos. El secreto de estos 3 niveles, perdón, de estos 5 niveles, guarda un secreto íntimo con muchas otras cosas que hemos hablado en Kabbalah, porque realmente el mundo, como lo conocemos, físico, está precedido por un mundo emocional. El mundo emocional está precedido por un mundo intelectual. El mundo intelectual está precedido por un mundo eh, de emanación. Y el mundo de emanación está precedido por una idea original divina. Y por lo tanto, nosotros somos la manifestación de la voluntad divina. Y la voluntad divina y el proceso creativo se llevó a cabo y se lleva a cabo y se sigue llevando a cabo a través de un proceso que se llama el Seder Ishtalshelut. Seder Ishtalshelut significa el orden de el encadenamiento de las energías de los mundos. Esto obviamente es algo bastante más complicado que no tengo que entrar en detalle, pero este es el secreto de Yom Kippur y es el secreto de entender qué sucede este día y cómo es que se puede arreglar algo que ya se echó a perder. Y obviamente esto está íntimamente relacionado con el nombre de Dios. Debido a que esta transmisión se está haciendo en Zoom, me permito compartir con ustedes ciertas anotaciones para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. En el mundo
como vivimos, como baja la energía y como sucede la energía, es que la luz de la creación, la luz original, que siempre emana de Dios, penetra en Keter, que es la corona. Keter la distribuye, perdón, Keter la distribuye a Jochma. Jochma la pasa a Binah y Binah la distribuye a este sistema llamado Zeirampin, que es el sistema emocional, y el sistema emocional lo distribuye a Malhut. Esto es importante porque hay una correlación íntima entre todos los términos que hemos estado hablando el día de hoy. Keter equivale al punto, perdón, cada vez que toco la pantalla me está pasando esto, está muy sensible la pantalla, pero Keter equivale al punto donde empieza a escribirse la letra Yud. Qué raro, nunca me había pasado que esté tan sensible la pantalla, pero bueno, entonces lo voy a hacer con la flechita. Keter equivale al punto de antes de escribir la letra Yud. La letra Jochma, que es esta sefirá, que es sabiduría, corresponde a Yud y al mundo de Atzilut. Binah corresponde a la Hei, que es el mundo de la creación, el mundo de Briah. Estas 6 sefirot que van de Gesed a Yesod corresponden al Vav, del nombre de Dios, y la última sefirá llamada Malhut corresponde al mundo de Asia, el mundo de la acción, que es el mundo físico, que es el mundo que vivimos. Por lo tanto, el nombre de Dios de 4 letras equivale al proceso creativo y a la energía creativa desde la unidad de la luz divina hasta la corporealidad del mundo físico. Y lo que está sucediendo el día de Yom Kippur es que realmente tenemos acceso a reparar todo lo que el hombre puede afectar en el sistema. Ahora, el sistema únicamente se puede afectar parcialmente, porque obviamente no hay forma de que uno pueda afectar a Dios. Nosotros no podemos afectar a Dios, nosotros no podemos cambiar a Dios, Dios es inmutable y Dios es perfecto. Por lo tanto, nuestro daño o el daño de nuestras acciones se puede extender máximo de Nefesh a Ruach y de Ruach hasta el punto de Neshama, pero en el punto de Neshama la cuestión es que ahí se para el daño y no puede haber daño en los planos superiores. Quiere decir, únicamente en Nefesh y en Ruach se puede haber daño, en Neshama se para el daño y en los planos superiores no puede haber daño. Entonces nosotros no podemos afectar bajo ningún concepto la esencia divina, ni el Yud, ni el Hei del nombre de Dios. Nuestro campo de acción está en el Vav y en el Hei, que es la parte baja del árbol de la vida, que me interesa compartir con ustedes, que es obviamente, un segundito, el concepto de el Vav y el Hei. Obviamente ya voy a dejar de dibujar porque estoy teniendo problemas con la pantalla, pero creo que es bastante claro lo que estoy diciendo. De tal manera que cuando nosotros llegamos al día de Yom Kippur, pasa algo con el sistema que normalmente no pasa el resto de los días. Sé que esto es algo complicado de explicar, pero quiero explicar que el tipo de transgresión que puede hacer una persona, aunque sea sin intención y aunque sea por error o por accidente, va a afectar el sistema. Entonces, es muy interesante que yo voy a hablar de diferentes términos. Por ejemplo, si una persona hace un error y hizo algo indebido, pero no está consciente o fue accidentalmente, a esa transgresión se llama het, un error. Si la persona tiene conciencia de lo que está haciendo está mal, pero no lo está haciendo por rebeldía, sino lo está haciendo porque se le antojó, eso se llama abón.
Y finalmente hay una transgresión mucho más severa, que hay conciencia, sabes que está mal y a pesar de todo eres rebelde y dices, no me importa y lo voy a hacer. Eso se llama pesha. Cada una de estas acciones afectan al sistema de diferente manera y la persona a través de diferentes mecanismos puede ecualizar o resetear y arreglar el sistema. Quiere decir, habrá cosas que requieran de teshuvá, de que yo me arrepienta, que pida perdón. Habrá otras que tengo que, si hice un daño o le debo dinero a alguien, se lo tengo que pagar. Quiere decir, no porque pida perdón, no tengo que arreglar el daño que causé. Si yo hice una fiesta y le rompí a alguien un vidrio, pues le puedo decir, oye, perdóname, pero le tengo que pagar el vidrio y además le tengo que pedir perdón. Y ya, se acaba el problema. Pero hay cosas que yo pude transgredir y la transgresión causó un problema que no puedo arreglar. Hay cosas que uno no puede arreglar aunque pague por ellas. Y para eso es tan importante Yom Kippur, porque Yom Kippur llega y Dios, en su máximo poder, puede arreglar y puede resetear el sistema para que el mal no se acumule. Esto es muy importante, lo que estoy mencionando, porque usualmente el sistema, como ustedes ven, es como un sistema de transmisión de energía. Y como acabo de explicar, lo que el ser humano puede afectar con sus transgresiones es en el mundo de Yetzirah y en el mundo de Asiá, que realmente es emocionalmente puede afectar al sistema y físicamente puede afectar al sistema. El plano de Beriah y el plano de Atzilut están completamente exentos del daño que puede hacer el ser humano. Pero créanme que el daño que podemos hacer en la parte baja del árbol de la vida y en la parte baja del nombre de Dios es bastante severo. Y por lo tanto, todas estas cuestiones que no nos gustan, como la guerra, las inundaciones, las enfermedades, la hambruna, no es porque Dios esté enojado con nosotros o porque Dios no nos quiere dar la bendición, sino es por nuestra responsabilidad de haber hecho cosas individualmente o como grupo humano que estamos afectando el sistema y el sistema tiene un mecanismo compensador que te responde para que se ecualice el problema. Espero que estén conmigo y espero que estén entendiendo este concepto, pero lo que yo hoy quiero explicar es lo que va a pasar el día de Yom Kippur. Es para mí muy importante mencionar que todos los días del año la persona tiene diferentes situaciones. Hay veces que la persona tiene, eh, estoy tratando de escribir y lo voy a tratar de hacer. La voluntad divina y el plan en el que yo me tengo que mover para entender qué espera Dios de mí, está inscrito en la Torah. Quiere decir, hay muchas personas que dicen, es que yo no sé qué quiere Dios de mí. Bueno, les tengo que decir a estas personas que Dios ya dijo su voluntad cuando entregó la Torah. Y la Torah no es un libro para los judíos, para que lo cuiden los judíos. La Torah es un código para vivir en armonía con la creación y con Dios. Y hay leyes para mujeres, hay leyes para hombres, hay leyes para judíos, hay leyes para no judíos, hay leyes para todo, para la naturaleza, para el trabajo. Es un libro de vida, es el manual de vida. Dentro de ese manual de vida existen 613 leyes, de las cuales hay 248 leyes positivas, que son as, y hay 365 leyes negativas, que son no hagas. Por ejemplo, Dios dice que ayudes al pobre, al necesitado. Por otro lado, dice no robes. Entonces, estamos hablando de una positiva, estamos hablando de una negativa. Entonces, hay mucho lugar para fallar. Eso es lo que quiero sensibilizar, porque no quiero pensar que hay gente que piensa que es perfecta, pero hay mucha gente que dice, yo no hago bien, no hago mal, no me meto con el mundo, yo estoy perfecto y no tengo que dar cuentas de nada. Todos tenemos que dar cuentas de todo, porque cada acción que hacemos mejora el mundo o empeora el mundo.
pero el mundo no se queda igual. El ser humano tiene mucha injerencia en todas las cosas buenas que hay en este mundo y todas las cosas malas que hay en este mundo. Y eso es para mí muy importante mencionar. Entonces, ya que estamos sensibles a la responsabilidad que tiene el hombre y al impacto que tiene el hombre en el sistema, quiero explicarles cómo funciona la energía cada día del año y cómo funciona la energía en Yom Kippur. Porque todos los días del año existe un sistema que impera y que conecta la luz infinita con el mundo físico, pero en el día de Yom Kippur es un día que las cosas cambian. Normalmente, como funciona la energía de todos los días, le voy a poner un color amarillo para que se vea muy claro. La luz infinita llega a Keter, Keter distribuye a Jochma, que es sabiduría, Jochma distribuye a Binah. Este es un sistema infalible, siempre está funcionando de manera perfecta. Si funciona de manera perfecta, ¿por qué es que el mundo hay mal, hay hambre, hay guerras, hay huracanes, temblores, sequías? ¿Por qué hay cosas malas? Usualmente todo lo que sucede mal es porque hay bloqueos en el sistema que estoy señalando de color verde. Como ustedes pueden ver, el sistema de color verde es el sistema del 7, porque son 7 sefirot, y incluye el Baf del nombre de Dios y el Hei del nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí yo tengo un bloqueo, todo lo que viene de bendición del sistema de arriba se bloquea y no llega abajo. Por eso, en el mundo que vivimos, que es el mundo físico, hay carencias y hay falta de cosas. Si el ser humano y en la colectividad del ser humano haríamos una vida balanceada, una vida correcta, una vida con conciencia, este mundo sería un mundo mucho mejor. Quiere decir, el que determina la bendición o la falta de bendición no es Dios, es el ser humano con sus acciones que se van acumulando y que van bloqueando el sistema. Entonces, cómo funciona el sistema, que es prácticamente lo que quería explicar, es que todos los días del año, Keter, a Jochma, Jochma Binah, a Gesed, Adin, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Así llega. Y funciona como un sistema de subestaciones donde hay mucha luz arriba y la luz se va filtrando. Cada sefirá es como un filtro que va a permitir que eventualmente llegue la luz moderada a Malhut. Y la idea de que va bajando la intensidad de la luz es para que nosotros, los seres humanos, podamos tener libre albedrío. Porque si la presencia divina se nos manifestaría enfrente de nuestra cara, no podríamos escoger entre una cosa y otra cosa, nos veríamos obligados por la presencia divina e intimidados por la presencia divina a siempre escoger lo que Dios fuera su voluntad. Por lo tanto, el ser humano requiere de una sensación de no presencia divina para decir, ¿hago o no hago? Y esto está perfectamente calculado por Dios para que nosotros tengamos garantizado nuestro libre albedrío y cuando escojamos, seamos libres para hacerlo. Bueno, esto que funciona de esta manera, funciona básicamente 364 días del año. Ustedes saben, el año solar tiene 365 días. El sistema funciona todos los días menos un día. Y el día que no funciona es el día llamado Yom Kippurim. En Yom Kippur el sistema se cambia. El Yom Kippur, todo el sistema que llamamos Zeirampin, que es la Baf del nombre de Dios, se bloquea. Como pueden ver acá,
se apaga, como si fuera un switch que se apagara. Apagué el switch, por lo tanto, este sistema queda anulado. Y como queda anulado, la relación que va a haber en Yom Kippur va a ser una relación directa entre el mundo de Malhut, que es el mundo físico, nuestro mundo, con el mundo de Binah, que dijimos que es el mundo de la distribución de la bendición. Entonces, normalmente tú tienes un sistema que tiene que estar sujeto a las leyes naturales, que opera de una manera en particular. Es como que el día de Yom Kippur nos conectamos directamente a alta tensión, no a través de subestaciones, sino nos conectamos directamente al reactor. Obtenemos la energía directamente de la fuente de la energía, sin pasar por todo el sistema de subestaciones. Esto es lo que implica cuando el Cohen entra al Kodesh HaKodashim. Un contacto directo, íntimo con el Creador y, obviamente, para entrar en contacto con el Creador, no podemos simplemente llegar a Yom Kippur y decir, estoy acá, absuélveme, ayúdame, límpiame, purifícame. Todo el proceso comenzó hace muchos días. El proceso es un proceso que nosotros comenzamos a echar a andar desde el mes de Elul. El mes de Elul es el mes de Virgo. El mes de Elul, con sus 30 días, empezó un trabajo que nosotros llamamos el trabajo de Teshuvah. La Teshuvah es un proyecto en el que empezamos a tener conciencia de cómo hemos afectado a nuestro medio ambiente, a nuestras relaciones y a nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Y empezamos a sopesar que realmente queremos arreglarlo. La palabra Teshuvah, estrictamente hablando, significa retornar y también significa tener una respuesta. ¿A qué retornamos? Retornamos a Dios, retornamos a nuestra esencia, a nuestra parte espiritual más profunda, que es nuestra Neshama, en la cual está contenida la respuesta de quiénes somos y qué quiere Dios de nosotros y para qué nos creó. Lo que sucede es que una persona puede pasar una vida entera sin siquiera saber que es un ser divino, que tiene información divina y que tiene un potencial divino y que viene a este mundo a hacer cosas. Desgraciadamente, recibimos muchas veces educación en muchas asignaturas y inclusive muchos reciben una educación religiosa, ni siquiera se percatan del potencial que tienen espiritualmente. Y por lo tanto, la teshuvá implica ponerse en contacto con tu alma, la cual tiene todas esas respuestas. Y esa es la palabra teshuvá. Entonces, el proceso comenzó en Elul, que tienes un mes entero de despertar, de cuestionar, de pocas distracciones, no hay fiestas, no hay nada para pensar. Y Dios nos da un proceso concentrado en el mes de Tishrei, que es el mes de Libra, que se llaman Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah. El primer día es el día de Rosh Hashanah. Y el último día del proceso es el día de Yom Kippur. Entonces, todo comienza con Rosh Hashanah, el día primero de Tishrei, y el proceso del cual estamos hablando, porque en otra clase vamos a explicar que este es un proceso que dura más de 10 días, pero este proceso de ecualizar y de hacer viable la energía en nuestro árbol de 10 sefirot se llama Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah.
Y los 10 días de Teshuvá son los días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Yom Kippur es el primer día de Tishrei, perdón, Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, Yom Kippur es el día 10 de Tishrei. Tenemos 10 días para hacer Teshuvá. ¿Por qué tienes que hacer Teshuvá? Porque lo que explicamos es que te vas a conectar a alta tensión. Entonces te tienes que preparar. No puedes conectarte a alta tensión sin estar preparado porque no ganas nada o porque te expones. Lo que tú tienes que hacer es que tienes 10 días para arreglar aquellas cosas que tienes conciencia de ellas. Que le hablaste mal a tal persona, que le debes dinero a otra persona, que podrías haber sido mejor amigo con alguien, que una persona le prometiste algo y no lo cumpliste. Entonces, durante todos estos días se hace una recapacitación de todas aquellas cosas que incurriste en las que pudiste haber hecho daño a tu relación con Dios, a tu relación contigo mismo y a tu relación con los prójimos. De tal manera que llegas, de cierta manera, con una preparación para esta conexión que se va a hacer en Yom Kippur. Y Yom Kippur te va a ayudar a enfrentar aquellas cosas que dañaste y que ya no sabes cómo solucionar. Porque el ser humano, bueno, puedo pagar una deuda, le puedo hablar a esta persona, puedo ir al panteón a pedirle perdón a alguien que le hice un daño, puedo tener remordimiento de algo. Ok, qué bueno. Pero ahí llega un momento que dices, esto que dañé, ya no sé hasta dónde llegó el daño y esto que hice, ya no sé qué pasó. Entonces ahí viene Dios y te dice, yo te ayudo. Y esa es la belleza de Yom Kippur. Dios nos ayuda y nos perdona de aquellas cosas de las cuales ya nosotros tomamos responsabilidad y ya llegamos a nuestro límite de lo que podemos hacer. Entonces, los días antes de Yom Kippur tenemos que enmendar todo lo que sea entre el hombre y el prójimo. Y en Yom Kippur tenemos que enmendar todo aquello que hicimos en contra de la voluntad de Dios y le pedimos a Dios perdón por no hacer su voluntad. Y cuando llegamos a este día, se hace la magia, se hace el reseteo, se quita el caos y podemos empezar una relación fresca, nueva, hermosa, limpia, llena de posibilidades. Eso es lo que sucede el día de Yom Kippur. Les voy a decir una cosa y creo que esto es muy sensible y muy hermoso. Cuando una persona está en contacto con una impureza, ya sea porque tocó a un muerto o porque estuvo en un panteón o porque tocó a algún animal que lo impurificó o porque la mujer tuvo menstruación, muchas situaciones naturales de la vida cotidiana de todos nosotros pueden generar impureza y la impureza en este momento, porque históricamente hay otras formas de quitar la impureza, pero la impureza natural, de cosas naturales como la menstruación, dar a luz, etcétera, etcétera, entra una mikve, que es un baño ritual, que es una semialberquita que viene conectada con agua que corre. Puede ser agua de lluvia, como es en México, o puede ser agua de un manantial. La mikve más grande del mundo es el mar. Quiere decir, hay mikve natural, hay mikve hecha por el hombre. Entonces, cuando queremos buscar la pureza, entramos a una mikve y la condición para entrar a la mikve es estar limpio. Tienes que estar desvestido, tienes que estar sin pintura, tienes que estar sin nada que limite el contacto tuyo con el agua a la que vas a entrar y la persona se tiene que sumergir completamente, que tape el agua totalmente su cabeza y eso crea pureza, que es un estado completamente espiritual. Bueno, en este momento me atrevo a decir que Yom Kippur es la mikve, pero del alma. Y también tienes que llegar con carta limpia. Que si tú no puedes llegar a Yom Kippur debiéndole dinero al prójimo,
No puedes llegar a Yom Kippur sin haber pedido perdón a la persona que ofendiste. Llegas limpio, pero el proceso de pureza lo hace el día. Ese es la magia del concepto del Atzumosh el Yom Mekaper. La esencia del día es esa expiación. Dios se encarga de eso. Entonces tú haces tu parte, pero llegas a Yom Kippur, te sometes a las limitantes que tiene Yom Kippur, no comer, no beber, ya lo que explicamos, y el día, con la ayuda de Hashem, hacen su magia. Y es muy interesante porque les voy a leer cómo dice en hebreo. Yom Kippur es un día muy singular, es el día del perdón, es el día de la expiación, es el día del retorno, es el día de la purificación. Dice, Kibayom Azeh, Yom Kippur se llama Bayom, y Kaper Aleihem, va a haber una capará sobre ustedes, una purificación sobre ustedes de todos los Getaim, de todos los errores que cometieron, porque enfrente de Dios te purificarás. Dios nos purifica. Y ¿saben qué? Agradable y qué liberador y qué maravilloso es saber que hay borrón y cuenta nueva, que podemos verdaderamente encontrar y refrescar quiénes somos, reinventarnos, revivir, renacer, todo lo opuesto de los miserables, que no importa lo que hiciera Jean Valjean, siempre iba a ser culpable, siempre que hagamos teshuva y siempre que hagamos este ayuno y siempre que vayamos con Dios y pidamos capará, Dios nos va a dar capará. Por eso, Yom Kippur es, pero por mucho, el día más santo, más grande, más alegre del calendario judío. Quiero decirles que este Yom Kippur, particularmente, hay una doble Kedushá. Porque si Yom Kippur de por sí es un día de santidad, este Yom Kippur cae con Shabbat, que es un día de santidad. Entonces tenemos Shabbat, Shabbatón, Kodesh, Kodashim, tenemos reiterada las Kedushá, la santidad, y por lo tanto, yo creo que este es un año que vamos a ver cosas fuertes, vamos a ver muchas cosas que estuvimos esperando durante siglos que pasen, van a pasar, pero va a ser un año de máxima bendición y de máximo bien y de máxima luminosidad. Ante todo, quiero aprovechar este espacio, quiero aprovechar la atención de ustedes en esta clase para desearles Shana Tová, un año bueno, Hatimá Tová, que estemos inscritos en el libro de la vida, de la salud, de la parnasá, de la abundancia, de la bendición, todos. Y que prevalezca el bien sobre el mal, que prevalezca la luz sobre la oscuridad. Y me despido diciéndoles, Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive. Y junto con el pueblo de Israel, todos nuestros amigos y todos nuestros amados, quienes nos han apoyado y están en estos momentos encontrando claridad en el bien, en la Torá, en la luz y en las manos de Hashem. Con muchísimo cariño y muchísimo respeto, les mando un cordial shalom y que tengamos un año dulce, de claridad, de luz y de bien. Gracias y Hatimatova.